We built Discord so that anyone could build friendships playing video games. Estas son algunas de las historias más perturbadoras y desgarradoras que se han descubierto en Discord. Yo personalmente he buscado en innumerables servidores para traerte solo los casos más intensos y sin filtro que pude encontrar. Algunos de ellos son tan extremos que han sido eliminados de la plataforma, así que como siempre se recomienda la discreción del espectador. Nivel 1. Una imagen que te hará ser baneado. En 2023, un usuario de Discord que luchaba contra una adicción decidió que era momento de dejar la plataforma. Sabía que eliminar su cuenta no sería algo inmediato, ya que el sistema da un periodo de gracia de 2 semanas antes de la eliminación permanente. Necesitaba algo más rápido. Así que abrió la aplicación y buscó una imagen de un niño con auriculares comiendo palomitas. Tal como esperó, la imagen provocó un baneo instantáneo. A simple vista la foto parece inocente, solo un niño con auriculares disfrutando de unas palomitas, pero detrás de esa apariencia hay algo mucho más oscuro. Discord escanea todas las imágenes que se suben a la plataforma mediante FotoDNA, una herramienta diseñada para detectar contenido perjudicial, y esa imagen en particular ha sido marcada porque está vinculada con material perturbador que involucra a una persona vulnerable. Discord se toma esto muy en serio. No solo banea de inmediato las cuentas que comparten la imagen, sino que también puede reportarlas a las autoridades. El youtuber No Text to Speech, quien puso a prueba esta teoría, fue baneado en apenas 70 segundos. Así que si valoras tu cuenta, no busques ni compartas esa imagen, a menos, claro, que también quieras dejar Discord de forma permanente. TinyFix. Como otras plataformas de redes sociales, Discord impone reglas estrictas a sus usuarios, pero la controversia comenzó cuando un administrador pareció romperlas. En 2018, Discord actualizó sus normas comunitarias implementando una prohibición total del contenido no apto para el trabajo en los servidores asociados. Esto significaba que cualquier tipo de contenido adulto que representara a personas vulnerables quedaba estrictamente prohibido, incluyendo dibujos, videojuegos o personajes de anime. Más tarde, en 2019, un usuario de Discord publicó una conversación entre él y un administrador llamado TinyFix. El usuario le había enviado un correo preguntando si el llamado Cup Content violaba los términos de servicio de Discord. La respuesta del administrador fue una completa contradicción de las normas oficiales. Para ponerlo en contexto, Cup Content es un término usado dentro de la comunidad furry para referirse a representaciones explícitas de personajes vulnerables. Básicamente se podría describir como la versión furry de material explícito e ilegal. Sin embargo, en los correos, TinyFix afirmó que el Cup Content no se consideraba una violación de los términos de servicio. Esta respuesta generó una fuerte polémica en línea, y Discord empezó a recibir duras críticas de sus usuarios. Rápidamente se convirtió en un movimiento bajo el hashtag #ChangeDiscord. Los usuarios comenzaron a exigir más responsabilidad y una aplicación más clara de las reglas, pero no terminó ahí. La gente empezó a investigar más a fondo y muchos señalaron que el problema era parte de un patrón más amplio de sesgo y abuso de poder por parte de los moderadores. El periodista Nick Monroe afirmó que un moderador de los términos de servicio de Discord conocido como All the Foxes era parte de la comunidad furry y que él mismo había creado la política sobre el Cup Content para proteger a su grupo. Al mismo tiempo, el youtuber QuackyTHQ, cuya cuenta de Discord fue baneada por supuestamente infringir las normas sobre raids, aseguró que no había cometido tal falta. En cambio, creía que fue baneado por un video en el que se burlaba de miembros de un servidor de la comunidad furry. The video you're really mad about is this one, right? Because it talks about furries. After doing a little bit of digging, this same moderator talked to is part of this community. En febrero, Discord publicó en redes sociales y en su blog que estaban comprometidos con la seguridad de los usuarios y trabajando para mejorar las medidas de confianza y seguridad. En cuanto a TinyFix, Discord nunca se pronunció públicamente sobre sus acciones. El servidor de Discord de Beluga. El 25 de febrero de 2023 ocurrió algo impactante en el servidor privado para el personal del popular youtuber Beluga. Un miembro del equipo llamado Benji publicó el siguiente mensaje: @todos, ahora está en contra de las reglas ser gay. Si eres gay, tienes que decidir si eres el pasivo o el activo. Si eres el pasivo, ahora eres una chica en una relación heterosexual. Esto se añadirá a las normas.
Este mensaje podría interpretarse de dos formas, o era una broma mal hecha o un comentario abiertamente homofóbico. De cualquier modo, provocó una cadena de reacciones perturbadoras. En lugar de ser solo un caso aislado, otros administradores comenzaron a sumarse con comentarios que hicieron la situación aún más grave. Para la comunidad, la impresión fue clara. El equipo del servidor de Beluga parecía estar formado por personas con actitudes homofóbicas. Cuando los usuarios expresaron su preocupación al community manager conocido como Blackwater Cat, el problema quedó sin resolver. Nada se hizo hasta que Discord intervino directamente con una advertencia oficial. La plataforma informó que el servidor había violado las normas comunitarias y que, si el comportamiento continuaba, sería eliminado permanentemente. En respuesta, Benji intentó encubrir lo sucedido. Empezó a privatizar los chats del personal y a duplicarlos. Por ejemplo, Staff Random se convirtió en Staff Random 2 y ModChat en ModChat 2. Pero eso no fue todo. Los miembros del equipo que reportaron el mensaje homofóbico fueron degradados o despojados de sus roles. Una vez más, los usuarios acudieron a Blackwater Cat, pero él afirmó que habían roto el protocolo al reportar mensajes del personal sin consultar antes con Beluga. Peor aún, uno de los jefes del equipo, Rick, admitió en conversaciones filtradas que aunque lo que Benji dijo estaba mal, no podían expulsarlo porque él se encargaba de la parte técnica del servidor. En otras palabras, era demasiado útil como para perderlo, sin importar lo que hubiera dicho. Muchos miembros se sintieron silenciados, pero el servidor siguió activo, y Benji también. Nivel 2. Clap Daddy. En la época del cosplay de Mafia OC en TikTok, Colton, conocido en internet como Clap Daddy, era una figura de las más populares, hasta que todo tomó un rumbo oscuro. En marzo de 2020, la cosplayer Ava Lee lo acusó públicamente de comportarse de manera inapropiada con fans vulnerables, tanto en línea como en persona. En su video, Ava lo describió como alguien que fetichizaba a los hombres trans y les decía cosas inapropiadas. Al principio generó preocupación, pero no había pruebas sólidas, hasta que comenzaron a aparecer más testimonios. Varios chicos trans empezaron a compartir capturas de pantalla de sus conversaciones en Discord con él. En la mayoría de los mensajes, Clap Daddy les decía repetidamente que eran guapos y los animaba a grabar un video de Mafia prometiendo un dúo con ellos. Algunos afirmaron que los presionaba para que le enviaran fotos, y cuando era su turno de hacerlo, él enviaba imágenes tomadas desde la cintura hacia abajo. Otra persona contó que hablaba de visitarlo y conseguir una habitación de hotel para ambos. De forma retorcida, Colton incluso tenía una lista de sus fetiches y los mencionaba con frecuencia en las conversaciones. A pesar del creciente cúmulo de pruebas, Clap Daddy negó todas las acusaciones. En una serie de 7 videos admitió haber hablado con ellos, pero argumentó que lo hacía por su amor y apoyo hacia la comunidad trans. Dijo que llamarlos guapos era simplemente un cumplido para aumentar su confianza y hacerlos sentir mejor. Según él, no había hecho nada malo y el asunto debió haberse tratado en privado. Hoy todas sus cuentas en redes sociales han sido eliminadas. Aquí hacemos incontables videos sobre hechos reales, perturbadores y sin filtros como este. Si te interesa ver más, suscríbete al canal. Ahora, pasemos al siguiente nivel. Nivel 3. The Ludest House. El servidor de Discord de Ludest House fue creado originalmente para rol erótico y fanart entre un pequeño grupo de creadores de contenido adultos. Era una parodia para adultos de la serie animada de Nickelodeon, The Loud House. Durante un tiempo el servidor se mantuvo relativamente pequeño hasta que nuevos usuarios, muchos de ellos mucho más jóvenes que los miembros originales, comenzaron a unirse por invitación o solicitud. Estos usuarios no solo observaban, participaban activamente en las actividades de rol que incluso tenían canales específicos para ello. Por un tiempo esto pasó desapercibido, hasta septiembre. El 17 de septiembre de 2019, miembros de un grupo llamado Seven Deadly Boomers infiltraron a un informante dentro del servidor para recolectar pruebas. Durante el mes siguiente, el informante recopiló registros de chats de rol, fechas de ingreso y fanarts. El 27 de octubre de 2019, toda la evidencia fue publicada públicamente en una carpeta de Dropbox titulada Loot House Heist SFW. La filtración causó el cierre inmediato del servidor. Sin embargo, el creador del servidor dio una versión diferente de los hechos. Afirmó que el responsable de todo fue el youtuber No Text to Speech, alegando que un video desinformado de su parte provocó que una ola de personas atacara y reportara masivamente al servidor, lo que llevó a su baneo permanente.
encerrada en un cobertizo. Jorge Iván Santos Camacho, un hombre de 34 años, comenzó a hablar con una adolescente a través de Discord. Con el tiempo fue manipulándola psicológicamente y ganándose su confianza poco a poco. Después de varios meses empezó a convencerla de que dejara su casa en Dallas, Texas y se fuera con él. Al principio ella dudaba, pero la comunicación se volvió cada vez más intensa hasta que él organizó un encuentro en persona. Ella salió de su casa para verlo, pero nunca regresó. El 1 de marzo de 2023, tras su desaparición, la familia denunció el caso ante las autoridades de Dallas, dando inicio a una búsqueda angustiosa. La joven había salido sin llevarse ninguna de sus pertenencias, por lo que la policía sospechó un secuestro. Con el paso de los días, las esperanzas de encontrarla con vida se iban desvaneciendo. Los investigadores comenzaron revisando las cámaras de seguridad cercanas y allí obtuvieron la primera pista, un vehículo captado cerca de la casa de la chica en el momento de su desaparición. La matrícula los condujo hasta Lexington, Carolina del Norte, a más de 1.600 kilómetros de distancia. El 4 de marzo, las autoridades empezaron a revisar la actividad en línea de la chica. Descubrieron registros de chat en Discord y en juegos online que revelaban meses de grooming por parte de un hombre adulto. Usando el análisis de direcciones IP, metadatos de cuentas y cámaras de tráfico, los investigadores lograron confirmar la ubicación del sospechoso y vincularlo directamente con los mensajes. Para el 9 de marzo, la policía ya había determinado que el vehículo había viajado desde Carolina del Norte a Texas y había regresado poco después de la desaparición. Con esa evidencia obtuvieron una orden de registro para la casa y auto de Jorge con la esperanza de encontrarla con vida. El 10 de marzo de 2023, la policía de Lexington detuvo a Jorge mientras conducía. Tras interrogarlo, registraron su propiedad. Y detrás de su casa, dentro de un cobertizo cerrado con llave, encontraron a la joven con vida. Jorge Camacho fue arrestado y acusado de secuestro, retención ilegal, trata de personas y actos indecentes, entre otros delitos graves. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Davidson con una fianza de $1,25 millones. Nivel 4. Amigos de Discord. El 23 de agosto de 2024, la policía de Dublín, California, publicó en X una advertencia para que los residentes evitaran la zona de 5050 Hacienda Drive. Un hombre acababa de ser asesinado a tiros. Michael Dalipe, de 37 años, estaba fuera de su apartamento en el complejo Emerald Park cuando una bala le impactó en la cabeza. Su esposa Cynthia escuchó los disparos y corrió hacia afuera, pero lo encontró tendido en el suelo, sin vida. Cuando las autoridades llegaron, no encontraron rastros del atacante y ordenaron el bloqueo inmediato del área. Poco después descubrieron su primera y única pista, en el lugar menos esperado. Antes de ese día, Michael, quien era parte activa de una comunidad gamer, mantenía una amistad en línea con Nicolás Palaveda, de 38 años. Se habían conocido más de 10 años atrás en eventos de videojuegos y habían seguido en contacto durante años a través de Discord. Menos de 24 horas después del crimen, Nicolás fue arrestado en el estacionamiento de un Walmart a unos 640 kilómetros al sureste de Dublín. Lo más perturbador del caso fue precisamente la distancia. Nicolás vivía en Arizona y viajó durante casi 9 horas solo para confrontar a Michael y quitarle la vida. El contenido exacto de la conversación que mantuvieron en Discord no ha sido revelado y Nicolás Palaveda permanece detenido sin derecho a fianza. Sunnyside. A finales de mayo de 2025, un tranquilo barrio de Pickering, Ontario, se vio sacudido por un ataque brutal y aparentemente sin sentido. Una mujer de 80 años estaba cuidando su jardín cuando un joven con una larga gabardina negra se le acercó. Tenía el rostro cubierto con una máscara negra, llevaba guantes y portaba un maletín. Sin decir palabras, sacó un cuchillo y la apuñaló repetidamente. Acto seguido, tan tranquilamente como había llegado, se alejó desapareciendo antes de que las autoridades llegaran al lugar. Cuando la mujer fue trasladada al hospital era demasiado tarde, fue declarada muerta. La policía emitió rápidamente una alerta de refugio en el lugar, pidiendo a los vecinos que permanecieran en sus casas mientras buscaban al sospechoso, pero el confinamiento no duró mucho. Unas horas después, tras revisar las grabaciones de las cámaras y peinar el vecindario, el presunto agresor fue arrestado sin incidentes y se levantó la alerta de refugio en el lugar. Tras la detención se reveló algo perturbador. Empezó a difundirse un mensaje en Discord publicado bajo el nombre de Yoshikage Kira, una serie ficticio del anime japonés JoJo's Bizarre Adventure. El mensaje decía: «Hola, para evitar mi arresto voy a dirigirme a Toronto en tren y no estaré disponible ni asistiré a la escuela por un buen mes o 5 meses. Durante ese tiempo podría montar algo.
Llevaré un cuchillo, equipaje y dinero en mi maletín. Y si veo a esa perra otra vez, voy a matarla. El mensaje reflejaba de forma escalofriante detalles del ataque real, el arma, el maletín e incluso la amenaza. ¿Lo escribió el joven ahora detenido? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero la exactitud del mensaje no puede ser ignorada. Víctimas de trata. Un joven de Luisiana creía que simplemente estaba haciendo amigos en línea. En Discord hablaba con personas que parecían ser sus compañeros, compartían los mismos gustos por los videojuegos y siempre sabían qué decir. Lo que no sabía era que no eran amigos en absoluto, eran traficantes de personas. Y el anonimato de Discord les daba la cobertura perfecta. Durante meses lo manipularon ganándose su confianza con palabras de apoyo, comprensión y falsas promesas de una vida mejor, y lo convencieron de abandonar su hogar y marcharse con ellos. Cuando desapareció, su familia denunció su desaparición y comenzó una investigación a gran escala. Las autoridades rastrearon toda su actividad en línea, incluyendo sus conversaciones en Discord. Con una orden judicial obtuvieron registros de chat, datos de usuario y también información de AT&T, su proveedor móvil, para analizar las direcciones IP y las señales de las torres de telefonía de su teléfono. Después de varios días lograron rastrear su ubicación hasta una caravana en el Silver Lake Mobile Home Park en St. Petersburg, Florida. El 9 de mayo de 2018, la policía obtuvo una orden de registro para entrar y rescatar al chico, pero lo que encontraron allí fue aún más aterrador. Dentro del remolque hallaron a otro menor vulnerable junto con 4 adultos. Las condiciones en las que vivían eran inhumanas. El lugar estaba lleno de suciedad y con un olor insoportable. Los chicos dormían en un colchón sin sábanas, rodeados de animales, jaulas y excrementos. Uno de los perpetradores, Mark Dennis, afirmó inicialmente que el segundo chico encontrado era su hijo, pero no pudo presentar ningún documento que lo comprobara. Poco después, la policía descubrió que ese niño había desaparecido de Marion County un año antes. Había dejado su casa en mayo de 2017 con una nota dirigida a su madre que decía que no lo buscara. Durante ese año, el chico había sido explotado como esclavo sin acceso a la escuela ni a atención médica. Tras el rescate de ambos menores, 6 adultos fueron arrestados. Mark Earl Dennis, Andrew Barry Dennis, Michael Ray Blasdell, Michael Wayne Schwartz y J.R. Gauthier. Un séptimo sospechoso, Curtis Lee Growell, se entregó poco después. Los 7 hombres se enfrentan múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer trata de personas, interferencia en la custodia, agresión y producción y posesión de material ilegal. Familicidio. En la mañana del cumpleaños número 53 de su madre, William Queens Colborn III asesinó a su padre, William Colborn padre, de 63 años, a su madre, Jana, a su hermana Emma y también a sus 2 mascotas. Después del crimen, fotografió los cuerpos y publicó las imágenes en Discord, acompañadas de mensajes en los que confesaba los asesinatos. Luego escribió que planeaba continuar la violencia en una escuela cuyo nombre no reveló. Sus publicaciones llamaron la atención y varios usuarios de Discord alertaron a las autoridades temiendo que la situación se saliera de control. La policía logró rastrear su ubicación hasta un parque de casas rodantes cercano. Cuando intentaron comunicarse con él y pedirle que saliera de su caravana, solo escucharon un disparo y un golpe seco. Al ingresar, los agentes encontraron a William muerto tras haberse quitado la vida, junto a los cuerpos de su familia y sus mascotas. Dentro de la vivienda también hallaron 2 pistolas adicionales y un rifle. La policía declaró que de no haber sido por la rápida acción de los usuarios de Discord, el número de víctimas podría haber sido mucho mayor. Nivel 5. Jupiter the Hybrid. Jupiter the Hybrid es una figura en línea que afirma ser un híbrido entre vampiro y hombre lobo. Su contenido gira en torno a este personaje, y aunque muchos consideran su presencia en Internet inquietante, la verdadera controversia comenzó cuando surgieron acusaciones de comportamiento inapropiado con personas vulnerables. Jupiter administraba un servidor de Discord para mayores de 18 años, pero como las restricciones de edad podían bypassarse con facilidad, muchas personas menores de edad lograron unirse, y él no hizo nada para evitarlo. Fue acusado de mantener conversaciones inapropiadas y de manipular emocionalmente a personas vulnerables. Al principio negó todas las acusaciones, argumentando que no había pruebas sólidas. Y entonces, una usuaria de TikTok llamada The Linda Binda decidió investigar por su cuenta. En una transmisión en vivo, ella le preguntó cuál era su fantasía más oscura, a lo que él respondió: ver con mis propias manos a todos los que me hicieron daño.
Cuando ella le preguntó sobre las acusaciones de conducta depredadora, Jupiter dijo que le habían tendido una trampa y que nunca se había aprovechado de nadie. Sin embargo, se contradijo segundos después. Dijo que había dejado de hablar con menores en TikTok, pero que seguía hablando con algunos en Discord y que seguiría siendo amigos hasta que cumplieran la mayoría de edad. Días después, de Linda Binda creó un perfil falso como cebo para ponerlo a prueba, y él cayó. A quien creyó que era una chica menor le preguntó si le gustaría participar en la grabación de contenido para adultos cuando fuera mayor y estuviera casada con él. Estas pruebas provocaron una ola de indignación y rechazo generalizado. El 4 de julio, Jupiter publicó una disculpa pública en sus redes sociales, donde llegó a decir: «Pido perdón por ser un pervertido». Sin embargo, menos de 24 horas después envió un mensaje en su servidor de Discord que decía: «Cualquiera que se sienta lo suficientemente maduro como para tener hijos es lo suficientemente mayor como para hacerlo». Y cuando alguien le preguntó si la embarazaría aunque fuera menor de edad, él simplemente respondió: «Sí». Su servidor de Discord fue eliminado y varios usuarios fueron baneados. Aún así, Jupiter the Hybrid sigue activo en Instagram. Took Too Much. El 4 de enero de 2024, Dylan Butler entró a la Perry High School a las 7:12 am por la entrada principal. Era alumno del último año, por lo que no despertó sospechas. Se dirigió directamente al baño, donde permaneció fuera de cámara durante 20 minutos para evitar las cámaras de vigilancia. En los días previos al ataque, Dylan había estado activo en un servidor de Discord llamado School Massacre Discussion, donde publicaba con el usuario Took Too Much. El servidor fue cerrado poco antes del ataque. Aún así, Dylan siguió enviando mensajes a amigos por Discord esa mañana. En el cubículo del baño publicó una selfie en TikTok en la que aparecía junto a una bolsa de lona azul con el texto «Ahora esperamos». Después de 10 minutos esperando en el baño, escribió: «Mierda, estoy nervioso, estoy en el baño preparándome». Unos minutos más tarde publicó: «Hay una persona de color en el baño, necesito que se vaya para poder ensamblar mis armas». Luego inició una transmisión en vivo en Instagram para emitir el horror que estaba a punto de ocurrir. A las 7:35 am, Dylan salió del baño hacia el área común de la escuela y abrió fuego. La primera ráfaga de 23 cartuchos de escopeta alcanzó a un alumno de sexto grado, Amir Joliffe. Para entonces ya se había activado el sistema de alerta de emergencia escolar y las autoridades habían sido notificadas. Aún así, Dylan continuó moviéndose por la escuela, recorriendo pasillos hasta llegar cerca de la salida, donde se enfrentó al director. El director, Dan Marburgero, se interpuso para ganar tiempo y permitir que los estudiantes se escaparan antes de que Dylan le disparara. En ese momento, las fuerzas policiales ya habían llegado. El primer oficial entró en la escuela a las 7:38 am buscándolo, pero en el minuto siguiente Dylan se suicidó y fue declarado muerto a las 7:40 am. En menos de 5 minutos, Took Too Much quitó la vida a un alumno de sexto grado, dejó al director gravemente herido, lesionó a otras 6 personas y luego se suicidó. Junto a su cuerpo sin vida se encontró un artefacto casero que no había detonado. El director, Dan Marbullero, luchó por su vida durante 10 días antes de fallecer a causa de sus heridas. Discord eliminó la cuenta del tirador, pero ya era demasiado tarde. Colt Gray. En mayo de 2023, agentes del FBI de la oficina de Atlanta y autoridades locales recibieron un aviso anónimo de que Colt Gray había hecho amenazas de un tiroteo escolar a través de Discord, por lo que fueron a visitarlo. En esa casa ubicada en Jefferson, Colt negó saber que era Discord, y su padre aseguró a los agentes que su hijo no tenía acceso sin supervisión a sus armas de caza. Sin embargo, lo que ocurrió un año después demostró lo contrario. El 4 de septiembre de 2024 entró armado a la escuela secundaria Apalachee High School con una pistola cargada que su padre le había regalado en Navidad. Durante su primera clase de la mañana, Colt le preguntó a su profesora cómo respondería a la escuela ante un atacante armado. Preocupada, la docente informó el comentario al personal administrativo. A las 9:42 am, Colt envió un mensaje de texto a su padre: «Lo siento, no es tu culpa». Minutos después salió de su clase de álgebra y fue al baño de alumnos del pasillo J, y allí le escribió a su madre: «Lo siento». Luego comenzó a preparar su arma para el ataque. Cuando la madre recibió el mensaje, contactó inmediatamente al consejero escolar y les advirtió de una emergencia extrema, pidiéndoles que encontraran a su hijo de inmediato.
Pero ya era demasiado tarde. Colt salió del baño usando guantes de plástico amarillos y cargando su mochila. El arma estaba oculta dentro de un cartel blanco enrollado y atado a su torso. Cuando se acercó nuevamente a su clase de álgebra, un estudiante que iba a abrir la puerta vio el arma a través del panel de vidrio. Al no poder entrar, Colt entró a otra aula cercana y comenzó a disparar, realizando entre 10 y 15 disparos antes de salir al pasillo y continuar con su ataque. Mientras se escuchaban los disparos, el personal presionó el botón de pánico, activando el bloqueo general del colegio y alertando a las autoridades. Los oficiales llegaron cerca de las 10:23 am y comenzaron a evacuar a los estudiantes y al personal. Sin ruta de escape, Colt Gray fue arrestado en el lugar, pero para entonces 2 estudiantes y 2 profesores ya habían muerto. Colt fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Su padre, Colin Gray, también fue acusado de 4 cargos de homicidio involuntario, 2 de asesinato en segundo grado y 8 cargos de crueldad por haber comprado y regalado el arma pese a conocer las amenazas previas de su hijo. Grupo 764. Los servidores de Discord fueron creados originalmente para coordinar partidas de videojuegos, pero con el tiempo algunos han sido infiltrados por el lado más oscuro de Internet. Uno de los más notorios es el Grupo 764. Su misión era normalizar la producción, el intercambio y la posesión de contenido explícito y material gore. Lo más perturbador es que este grupo fue creado por un joven llamado Bradley Cadenhead, quien lo nombró así por el código postal 76401 de su lugar de origen. Dentro de la comunidad compartían videos de violencia extrema, explotación, maltrato animal y todo tipo de contenido macabro imaginable, pero ese no era su único propósito. Para ejecutar su misión, los miembros del grupo operaban varios servidores de Discord diseñados para manipular y reclutar a personas vulnerables, presionándolas para cometer actos dañinos o ilegales como prueba de lealtad. En un caso particularmente perturbador, un miembro del grupo 764 se hizo amigo de una víctima en un chat público de videojuegos. Durante semanas la trajo a un servidor privado donde la presionaron y coaccionaron para hacer cosas inapropiadas frente a cámara mientras otros observaban y la animaban. Luego el material grabado fue usado para chantajearla, obligándola a producir más contenido ilegal bajo amenazas de exposición pública. Las denuncias comenzaron a multiplicarse en varios países y Discord finalmente tomó cartas en el asunto. En 2020, la plataforma detectó múltiples cargas de material de explotación y presentó 58 informes ante el FBI. Las direcciones IP fueron rastreadas hasta varias cuentas controladas por la misma persona, Bradley Cadenhead. En agosto de 2021, las autoridades allanaron su residencia, incautando numerosos dispositivos con miles de archivos de contenido ilegal y violento, además de registros detallados de coacción y grooming. Bradley fue arrestado y condenado a 80 años de prisión, pero la investigación no terminó ahí. A fines de 2022, el FBI, Europol y las unidades de ciberdelitos de Brasil, Reino Unido y varios países de Europa del Este iniciaron operaciones conjuntas tras descubrir vínculos claros entre varios servidores, nombres de usuario y tácticas, todos relacionados con el Grupo 764. Esto desató una ola de arrestos internacionales. Entre los detenidos se encontraban el líder del grupo brasileño Pedro Ricardo Conceição da Rocha, el alemán Cameron Finnegan, el sueco Vincent Charlton y varios otros. Incluso en 2025 las investigaciones continuaban y las autoridades seguían deteniendo a líderes y operadores activos dentro de la comunidad del grupo 764. Y los casos que siguen demostrarán hasta qué punto puede llegar la oscuridad. Nivel 6. Samuel Hervey. En un frío día de noviembre en Kirguistán, Samuel Hervey puso fin a su vida, mientras más de 20 desconocidos lo observaban en Discord. Años atrás, nadie habría imaginado que su historia terminaría de una forma tan trágica. Asignado mujer al nacer, Sam comenzó su transición a los 18 años. Se casó con un compañero de la Universidad de Minnesota y parecía estar construyendo una vida estable, hasta que la pandemia lo cambió todo. Durante ese periodo, su salud mental se deterioró gravemente. Abandonó la universidad, se separó de su pareja y fue internado involuntariamente en un hospital psiquiátrico estatal en Minnesota. En 2020 fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo, una condición que puede causar delirios, alucinaciones, episodios maníacos y depresión.
Permaneció en el centro hasta mayo de 2021, cuando fue dado de alta con medicación para estabilizar su condición. Tras salir, rompió contacto con su familia y decidió emprender un viaje espiritual a la India para visitar templos budistas. Sin embargo, en el trayecto quedó atrapado en Kirguistán debido a las restricciones de viaje por el COVID-19. Pasó semanas alojado en hoteles, quedándose sin dinero e intentó extender su visa para permanecer legalmente en el país mientras encontraba una solución. Aislado y angustiado, su salud mental volvió a deteriorarse. Buscando compañía, Sam recurrió a las redes sociales. Empezó a pedir dinero a sus amigos en línea y cuando le sugerían que pidiera ayuda a su familia, respondía que todos habían muerto en la guerra civil. El 30 de octubre le dijo a un amigo en Discord que había tomado la decisión final. Ese mismo día, creó un servidor de Discord dedicado a su propia muerte. Lo llamó Angero Tempest. Angero es jerga de internet para referirse a quitarse la vida. Aunque varios usuarios intentaron convencerlo de no hacerlo, uno nuevo pensaba lo contrario. En noviembre de 2021, Sam conoció a FMLK, una chica de 15 años de Europa del Este, y la invitó al servidor. Ella se presentó como alguien en busca de nuevos amigos, pero en realidad tenía un propósito siniestro. Pertenecía al grupo 764, una red que infiltraba servidores para manipular a personas vulnerables y empujarlas a quitarse la vida, muchas veces por diversión. Una vez dentro, FMLK empezó su misión. En público hacía comentarios provocadores alentándolo a seguir con su plan. En privado fingía ser su amiga y lo incitaba a realizar el acto frente a la cámara. Si lograba que Sam cumpliera su amenaza, ganaría estatus dentro del grupo, así que siguió insistiendo, diciendo cosas como: «Tú puedes hacerlo, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Qué estás esperando?». Finalmente, Sam cedió. Con el aliento de FMLK, decidió inmolarse en una montaña llamada Tashtar Ata, también conocida como la Montaña del Rescate. El 9 de noviembre de 2021, Sam le envió fotos de botellas llenas de gasolina a FMLK y fue actualizando su trayecto desde el hostal hasta la montaña. Una vez allí, inició una transmisión en vivo en Discord. Más de 20 personas lo vieron mientras ardía en llamas, riendo, animándolo y felicitándose entre sí. Algunos usuarios reportaron el video, pero ya era demasiado tarde. Un transeúnte encontró su cuerpo calcinado poco después. Discord eliminó el servidor y las autoridades iniciaron una investigación. Aunque se borraron los mensajes y cuentas, los agentes rastrearon las IPs y registros. En 2022, FMLK fue arrestada en su país y acusada de incitación al suicidio y delitos cibernéticos relacionados. Por ser menor de edad, su juicio se llevó a cabo en un tribunal juvenil y los detalles de su sentencia no son públicos. Rabbit, Grupo 764. Richard Anthony Reina Densmore, conocido en línea como Rabbit, era miembro activo de la comunidad 764, una de las más oscuras descubiertas en Discord. Manejaba un servidor llamado Sewer donde explotaba y coaccionaba a personas vulnerables para que realizaran actos de violencia, autolesiones y comportamientos explícitos. Rabbit manipulaba a chicas jóvenes para que produjeran contenido para adultos o le enviaran fotos comprometedoras, pero no se detenía ahí. Una vez que recibía las imágenes, empezaba a chantajearlas y a amenazarlas, diciéndoles que ahora eran suyas y que poseía toda su información personal. Ese miedo hacía que las víctimas obedecieran sus órdenes, incluso cuando las obligaba a marcar sus cuerpos con símbolos o palabras como Rabbit, la letra R o el número 764. En octubre de 2022 intentó obligar a una joven, identificada como Jane Doe, a enviarle una fotografía explícita con la palabra Rabbit escrita en su pecho. Ella se sintió incómoda y se negó. Entonces pagó con nitro a otro usuario de Discord para que la convenciera. Finalmente, bajo presión, Jane Doe envió la foto, cumpliendo la petición. Para entonces, el FBI y otras agencias ya estaban monitoreando a la comunidad 764 y sus múltiples servidores. A través de denuncias de víctimas, registros de chat, análisis de direcciones IP y metadatos, los investigadores lograron identificar y localizar a Rabbit en su casa en Michigan.
En 2024, la policía llegó a su domicilio con una orden de arresto y registro. Durante la operación incautaron múltiples dispositivos electrónicos, incluidos algunos escondidos en una rejilla de ventilación. 6 discos duros y computadoras contenían videos e imágenes obtenidos mediante coacción. Registros de conversaciones que demostraban su comportamiento manipulador, evidencias de coordinación con otros miembros del Grupo 764, e incluso un video en el que destruía pruebas relacionadas con sus crímenes. El 7 de noviembre de 2024, Rabbit fue condenado a 30 años de prisión federal. Nivel 7. Peyton Gendron. El 14 de mayo de 2022, Peyton Gendron entró en un supermercado Tops ubicado en un barrio mayoritariamente afroamericano en la avenida Jefferson y abrió fuego. Había estado alimentando esas ideas y planificando el ataque durante años, y ese día decidió llevarlo a cabo. En 2021, cuando aún estaba en la escuela secundaria, un profesor le preguntó sobre sus planes para después del curso, y Peyton respondió: «Quiero matar y quitarme la vida». Más tarde ese mismo año fue investigado por la policía del condado de Broome por amenazar con cometer un tiroteo masivo en una ceremonia de graduación. Fue derivado a un hospital psiquiátrico para evaluación, pero fue liberado en menos de 2 días. Por entonces, Peyton ya pasaba horas en 4chan, especialmente en foros dedicados a la ideología de supremacía blanca, la extrema derecha y la teoría de la gran sustitución. Leía obsesivamente manifiestos de atacantes anteriores, especialmente el del tirador de Christchurch, Brenton Tarrant. Con el tiempo empezó a unirse a grupos de Discord donde se discutían armas y equipamiento táctico. Fue entonces cuando comenzó a escribir los primeros borradores de su propio manifiesto. Después de meses de investigación, creó un servidor privado de Discord de un solo usuario, donde registraba cada paso de su preparación. Ese servidor funcionó como un diario de planificación en el que documentó mapas y planos del supermercado Tops, notas de sus viajes de reconocimiento a Buffalo, cronogramas del ataque, escenarios de escape y listas de compras con armas, munición, chalecos y equipo táctico. Para abril de 2022, Peyton había realizado varios viajes de reconocimiento desde Conklin, donde vivía, hasta Buffalo, a unos 200 kilómetros de distancia. El 12 de mayo de 2022, completó la versión final de su manifiesto de 180 páginas, lo subió a sitios de intercambio de archivos y colocó los enlaces en su servidor de Discord. Al día siguiente concedió acceso a unas pocas personas para que pudieran ver su plan, el manifiesto y su equipamiento. El 14 de mayo a las 2:30 p.m., Peyton llegó al supermercado Tops usando chaleco antibalas y un casco militar con una cámara que transmitía el ataque en directo por Twitch. Mientras se acercaba a la entrada, armado con un rifle Bushmaster modificado ilegalmente, y murmuró para sí: «Solo hazlo», y empezó a disparar. Primero mató a 4 personas en el estacionamiento, luego entró en la tienda y disparó a 8 más. En un momento un guardia de seguridad trató de detenerlo, pero el chaleco antibalas de Peyton le dio la ventaja, y el guardia murió en el acto. A los 6 minutos, los agentes que respondieron a las llamadas de emergencia lograron convencerlo de soltar el arma, luego de que apuntara el cañón hacia su propia cabeza. En total disparó a 13 personas, 11 de ellas negras. 3 sobrevivieron, pero las 10 víctimas mortales también eran todas afroamericanas. Peyton Gendron fue arrestado y acusado de un cargo de terrorismo doméstico motivado por odio, 10 cargos de asesinato en primer grado con crimen de odio, 10 cargos de asesinato en segundo grado como crimen de odio, 3 cargos de intento de asesinato en segundo grado y un cargo de posesión ilegal de arma de fuego en segundo grado. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, incluso antes de que se resolvieran sus cargos federales. Menjas. Acabo de masacrar a toda mi familia y probablemente pasaré el resto de mi vida en prisión si logro sobrevivir. Espero haberte hecho reír en algún momento. Espero que recuerdes los buenos tiempos. Te voy a extrañar. Eso fue lo que escribió Menjas a su amigo en Discord. Sobresaltado y recién despertando, su amigo Maroon respondió confundido. Menjas le rogó y le preguntó si quería ver la foto de su familia asesinada. Menjas Aman formaba parte de un servidor de Discord llamado Perfect World Void, inspirado en el juego chino Perfect World. Allí pasaba el tiempo jugando y conversando con amigos en línea. Con el tiempo se involucró tanto que empezó a borrar la línea entre la ficción y la realidad. Tras ser admitido en la Universidad de York, en Toronto, Menjas abandonó los estudios. Empezó a pasar demasiado tiempo conectado y a rendir mal en las clases.
pero en lugar de contarle la verdad a sus padres, decidió ocultarlo. Durante años falsificó documentos y reportes, haciendo creer a su familia que estaba cursando una carrera de ingeniería. Sin embargo, su mentira tenía fecha de vencimiento. Se suponía que debía graduarse el 28 de julio de 2019, y a medida que se acercaba la fecha se mostraba cada vez más angustiado. ¿Cómo les diría la verdad? Y entonces ideó un plan terrible. En lugar de ser descubierto, decidió quitarles la vida. Un día antes de su supuesta graduación, Menhaz asesinó a su madre y a su abuela. Luego envió mensajes de culpa y súplica a sus amigos en línea. Cuando le preguntaron si había matado a todos, respondió: esperando a mi hermana en 5 minutos y luego a papá en 1 hora. En ese momento los miembros del servidor estaban muy escépticos. No podían creer que uno de ellos realmente hubiera asesinado a su familia, hasta que envió la primera foto, y luego otras imágenes de sus familiares muertos. Sabían que tenían que actuar rápido. Algunos miembros del servidor comenzaron a rastrear su ubicación mientras otros verificaban si las fotos eran reales. La dirección IP acotó la búsqueda a Toronto, y un miembro de la comunidad de Discord que vivía en Minnesota contactó a la policía de Toronto. Mientras tanto, Menhaz seguía enviando mensajes al grupo. Lamentaba lo amables que habían sido con él sus familiares y decía que les había quitado la vida porque no quería que cargaran con la vergüenza de tener un hijo como él. Poco antes de su arresto, uno de sus amigos en línea le preguntó qué haría ahora que había cumplido con su plan. Sin saber que la policía ya estaba cerca, respondió: comer comida chatarra, visitar a mi exnovia, beber, fumar. Luego, cuando los agentes llegaron, envió un último mensaje: la policía está aquí. Adiós. Discord eliminó el servidor junto con todas sus copias. Menhaz Zaman fue arrestado y acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 40 años. Así que lograste atravesar los 7 niveles, pero ahí no termina. El nivel 8 contiene los casos demasiado crudos para YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción para desbloquear el último nivel sin restricciones en Patreon.